tiene celo por mí. Su amor es un huracán, yo árbol soy. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos en esta hora. Estamos muy agradecidos de parte del Señor por este tiempo. Muy agradecidos de parte del Señor, de Dios, nosotros, por causa de lo que ha producido en nosotros hasta este día. Lo que ha permitido que nosotros entendamos hasta este día. Hemos venido trayendo un mensaje, una enseñanza que claramente está en el corazón de Dios. Hemos venido siendo instruidos por el Señor. Antes de iniciar, también le vamos a dar saludos a los que nos están viendo a través de esta señal del medio, de este medio. Carolina, Héctor, Katy, Fabi y a los hermanos Antofagasta. Sí, también saludamos a la ciudad de Miami, que no lo ven en el momento, sino que lo ven más tarde, ya por las noches, pero... Sí, lo ven diferido. Esa es la palabra, gracias, ¿ves? Tenemos que ir aprendiendo las terminologías. Lo ven en la señal diferida, ¿cierto? Entonces, saludamos a todas las familias que están siguiéndonos a través de este medio. Estamos muy agradecidos por Dios por este tiempo. Y así también los que tal vez están fuera de las ciudades, están ahora mismo de vacaciones, se conectarán en algún momento. Tenemos la gran bendición de que esto se suba a YouTube y puedan luego poder ustedes volver a repetirse el plato y otros volver y verlo una y otra vez. Porque ¿cuál es la finalidad nuestra? La finalidad nuestra como padres espirituales de ustedes es que cada palabra, que cada intento del corazón de Dios para su vida sea cumplido, sea llevado a cabo en usted. Nosotros entendemos que hemos sido llamados para esto. No es algo que nos impusimos a nosotros mismos. Dios mismo nos metió en todo esto y hemos comprendido con exactitud de qué esto se trata. Así que estamos agradecidos por todo lo vivido, por todo lo experimentado en todo este tiempo, por cada enseñanza que ha salido de la boca de Dios. Hemos podido comprender que por mucho tiempo practicamos la religión. Quisimos vivir desde las tinieblas, coexistiendo con una luz, que es la luz de Cristo, y ambas cosas a la vez. De manera ignorantemente lo hicimos, era lo que creíamos, pero la luz se ha ido expandiendo, la luz en nosotros ha ido creciendo, ha habido un aumento de la luz de Cristo en nuestras vidas, porque en este proceso de la palabra lo que está pasando y lo que está sucediendo es que Cristo Jesús está siendo incrementado en las vidas nuestras, y a mayor el incremento de Dios, más luz nosotros podemos tener. Dígale que está a su lado, mayor incremento de Dios en tu vida, mayor será la luz que podrás experimentar. I will feel better. Entonces, es un tiempo donde nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Pero también este martes en la reunión que teníamos con los pastores de la ciudad y de las ciudades, este martes, o sea ayer, todos juntos nos habíamos sentado para compartir otra vez una enseñanza. Y resulta que de pronto la enseñanza no fue dada. Y no por algo que nosotros quisimos. El Espíritu Santo de Dios nos llevó a otro lugar. ¿Y sabe lo que nos hizo el Espíritu de Dios ayer? Dijo, cierren sus apuntes, cierren el computador, dejen toda la doctrina de lado y humíllense. Porque
Es como lo que el pastor de Rancagua, y decía, como que de pronto creemos, ¿verdad?, que sabemos tanto, y es tanta la palabra que Dios nos ha dado, es tanta la revelación que Dios nos ha dado, que a veces nos acostumbramos a ella, ¿verdad? Y que usted mismo hoy día viene con una expectativa, otra vez más, a ver qué hay hoy día para mí, hay otra revelación más para mí, y resulta que nos estamos llenando de revelación sobre revelación, y hemos ido dejando las cosas importantes de lado, como lo que significa humillarnos delante de Dios. Como lo que significa es venir delante de Dios con una actitud reverente. Esta casa fue fundamentada sobre esos principios. Esta casa fue fundamentada sobre aquello que Dios una vez nos hizo entender y ver, de que nosotros somos las tinieblas. Vosotros, dice el apóstol Pablo, erais tinieblas. No que habían tinieblas o pocas tinieblas en nosotros, vosotros erais tinieblas, mas ahora la luz de Cristo os ha alumbrado. Por lo tanto, hoy sois hijos de la luz y no de las tinieblas. Y nosotros creímos esto, y siempre fue una constante instrucción, un constante decirles, enseñarles. Dios se encargó de darnos paso a paso la revelación de aquel momento, y donde nos hacía entender el estado de depravación que está en el hombre sin Dios. No es un estado que está en obscuridad solamente, sino que también su mentalidad, su corazón está en un estado de perversión. Solamente nosotros hemos podido entender y comprender hoy lo que entendemos a causa de la luz que ha llegado a nuestra vida. La misma luz que hemos recibido nos ha permitido vernos el estado en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Así que por eso esto es una necesidad extraordinaria de volver a tomar cosas que hemos dejado hacer en el camino, como lo que significa humillarnos. Cuando el pueblo de Israel muchas veces tenía que presentarse ante Dios, decían: vengan con llanto, prorrumpan en llantos, úntense de ceniza antes de presentarse delante de mí. Y la gente y los hombres tenían que llegar hasta el Señor de una manera reverente, entendiendo de que era tanta la santidad de Dios que ningún hombre es capaz de verlo y permanecer con vida. Pero estamos viviendo en tiempos donde la gente se ha olvidado, donde tú te has olvidado, donde tú misma o tú mismo has pensado o has creído o te has familiarizado tanto con la doctrina, te has familiarizado tanto con las cosas de Dios, que hoy día no las miras de la manera que tienes que ver las cosas del Señor. Dios hoy día todavía es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Cuando tú vengas delante de Dios, ven humillado delante de Dios, creyendo que Él es y que tienes una profunda necesidad de su presencia en tu vida, de su amor, de su perdón y su misericordia cada día. Y esa es la palabra del Espíritu. Y muchas veces nos familiarizamos tanto con todos y con todo. Y el Señor está diciendo, wait, detente ahí. Si bien es cierto que nosotros hemos entendido y hemos recibido de que somos hijos, pero no hay forma de recibir que somos hijos si primero no entendemos que en nosotros están las tinieblas, que nosotros somos tinieblas, que éramos, dice, ciegos, miserables, alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Si nosotros no entendemos eso, entonces tampoco debiéramos entender de que somos hijos de Dios. Porque para nosotros haber sido constituidos hijos de Dios, haber recibido el llamado, el derecho de ser hijos de Dios, primero tuvimos que haber entendido y saber de que nosotros primero somos las tinieblas. Y se lo voy a probar por la palabra. Entonces, esto es un tiempo que lo que Dios está haciendo es completando una obra. Estamos recibiendo añadidura en nuestras vidas por causa de la palabra. La palabra misma, Dios mismo ha ido añadiendo a nuestras vidas principios,
ha ido añadiendo vida, porque en la medida de que la luz se incrementa, es que entonces estamos experimentando la verdadera vida. La vida que no tiene nada que ver con la vida que tú crees o la vida que la gente piensa que es. La vida es Cristo. La verdadera vida es Cristo. La verdadera vida es Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y Él ha venido para desenmascarar la mentira, para sujetar la muerte y darnos vida, para decirnos, este es el camino. Y todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo, este es el camino. Yo soy el camino. No hay 2, 3 caminos. Yo soy el camino. Entonces, lo que nosotros debemos comenzar a hacer es hacer una redefinición de lo que hasta ahora hemos creído. ¿Qué es lo que hemos practicado? ¿Sobre qué hemos edificado? Porque es evidente, cuando alguien ha edificado sobre la arena, es evidente ver que al menor problema, a la prueba más pequeña, inmediatamente comienzan a perder la paz. Comienzan a tener temores, a llenarse de angustia, a llenarse de ansiedades. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la edificación que tú has hecho no ha sido la correcta. Porque muchas veces hemos querido hacer una mezcla. Y yo no digo que haya momentos en que no los hayas hecho bien. Hay momentos que tú has edificado de la manera correcta, pero también has edificado de la manera incorrecta. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú haces esta mezcla? Cuando tú mezclas estas cosas, tú vas a poder experimentar que no ha sido la mejor edificación la que tú has hecho. ¿Por qué? Porque el problema, la circunstancia, la prueba, el proceso ha venido a manifestar de que tú no has hecho la mejor edificación en tu vida. ¿Están conmigo? Entonces, es un gran tiempo. Entendamos de qué se trata todo esto. Pídanle a Dios, oren al Señor, que sea Él quien revele a sus vidas cuál es el propósito de todo esto. ¿Está conmigo? Hemos venido hablando de ese gran tema del Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Y lo que tiene que ver, en qué consiste en realidad, por qué tenemos que entender esto, por qué debo conocer, por qué tengo que tener ese conocimiento, por qué tengo que tener esa revelación, porque es relevante para nuestras vidas. Si eso no hubiese sido así, tú y yo no pudiésemos estar aquí. Si no hubiese Jesús mismo, no hubiese experimentado la vida terrenal que nosotros hoy tenemos, no hubiese sido posible haber nosotros experimentado la salvación, el perdón de pecado, el haber sido sentado en lugares celestiales, el estar juntamente con Cristo Jesús, mucho menos nuestra herencia. Es imposible. Y quiero contarle una historia, una pequeña historia. Si puede, cuando pueda me da un cafecito. Le voy a contar una pequeña historia y póngame mucha atención. Había un agricultor muy pudiente, dueño de muchas y muchas tierras, hectáreas, miles de hectáreas, las cuales él poseía. Y este agricultor quería sembrar la tierra, ¿verdad? Y para eso él dijo, voy a ir en busca de la mejor semilla. Voy a ir en busca de la más alta calidad en semilla. ¿Cuántos dicen amén? Porque claramente lo que el agricultor pretendía cosechar era la más alta calidad de frutos.
Entonces este agricultor va al lugar, va a la tienda donde venden las semillas, y eso es lo que él requiere al hombre que las vende. Le dice: dame y véndeme la mejor de las semillas, la de más alta calidad, esa es la que yo quiero. ¿Están conmigo? Y recibiendo las semillas, se fue a la tierra. Llamó a los trabajadores, tomaron las máquinas pertinentes y comenzaron a sembrar la semilla. Todas las semillas que eran de un mismo tipo y de la más alta calidad. Habiendo pasado el tiempo oportuno para que ya la semilla esté dando el fruto, viene el agricultor a ver cómo estaba el fruto. Durante todo el proceso, la tierra fue abonada, la tierra recibió su tratamiento, recibió el agua, no más ni menos, la luz del día, todo lo que tiene que ver con la siembra. Todas recibieron obviamente ese trato. Venido el día, llega el agricultor, va a examinar las semillas y se da cuenta de que mientras él revisaba los frutos que él estaba cogiendo, o aquello que estaba viendo, no tenía nada que ver con la semilla que él había plantado. Es más, no solamente estas semillas no crecieron, sino que el fruto era extraño. Había maleza, habían ortigas, habían algunas que tenían un poquito de fruto, otras que tenían tamaños pequeños. Mira, pero la gran mayoría de las semillas que se sembraron no tenían nada que ver con la semilla de la alta calidad que había sido puesta en la tierra. ¿Está conmigo? ¿Cuántos creen y piensan de que la decepción tiene que haber sido muy grande? Nosotros que plantamos, yo recuerdo ahí en la parcela, antes de nosotros mudarnos a Santiago, en aquella oportunidad, compramos 5.000 semillas de lechuga y plantamos las 5.000 lechugas. Llegó el tiempo, ¿verdad? Hicimos lo que nosotros pensábamos que había que hacer y lo que se suponía que debíamos hacer. Pero llegado el tiempo de recoger la siembra, nos dimos cuenta de algo que no sabíamos. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque llegó el momento en que tuvimos que empezar a sacar las lechugas y fuimos a venderlas. Las llevamos a la gente que tenía negocios de verduras y dijimos: bueno, vamos a ver si logramos negociar las lechugas. Pescamos unas cuantas y le dijimos: Señor, tenemos lechugas. Le venimos a ofrecer lechugas y se las vamos a dar a muy buen precio. El hombre examina la lechuga, la toma, la hace y dice: esto no sirve. Ay, ¿por qué no sirve? Porque esta lechuga no tiene corazón. ¿No tiene corazón? Nosotros caímos en cuenta que las lechugas no tenían el corazón. Aquello que nosotros, a muchos les gustan, que es la parte central y bonita, blanquita, entre blanca con verde de la lechuga, estas lechugas no lo tenían. Claramente había sido nuestro error, porque creo que había que ponerle un tipo de abono especial que hacía que el corazón creciese. Sin embargo, nosotros no lo sabíamos. Pero el agricultor sabía lo que estaba sembrando. El agricultor sabía la manera de cómo tenía que trabajar. Este agricultor no dejó de echarle el abono que estas semillas necesitaban. El agricultor del cual yo le estoy hablando lo hizo todo. Exactamente según el diseño, según lo que él conocía de la siembra, así mismo lo hizo. Pero la decepción fue grande. Dígale que está a su lado: eso mismo ha pasado con nosotros.
nosotros hemos dado resultados distintos. Porque ¿sabe de qué depende? Que el fruto sea lo que el agricultor espera que sea. La tierra. La tierra determinará el fruto. Y Dios tuvo en mente, desde que puso al hombre en el huerto, desde el momento que sembró a este hombre y a esta mujer, para que sojuzgaran, para que se enseñoreasen, para que se multiplicasen, para que le pusieran nombre a toda la creación que Él había dispuesto para ellos. Eso es algo de suma relevancia. Eso era lo que estaba en el intento del corazón de Dios al poner a Adán y al poner a Eva en el huerto del Edén. Él le facilitó todas las cosas, los creó a imagen y semejanza de Él y les dijo: he aquí, yo he hecho esto todo para ustedes y todo lo que yo he hecho es bueno para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que yo he creado es bueno, ¿cierto? Esas fueron las palabras del Señor. Y comenzó a darle animales. Él dice: ok, la labor ahora de ustedes es ponerles nombre. Y el hombre, Adán, la Escritura dice que comenzó a ponerle nombre a los animales. Y hasta este día tienen los mismos nombres. Pero cuando Él comenzó a nombrarles, Dios respaldó cada nombre. No fue Dios que le puso un nombre, fue el hombre que le puso nombre. Fue Dios que le puso, no le puso nombre, sino el hombre. Y Dios respaldó lo que el hombre había hecho, porque la concepción que el hombre tenía antes de la caída, todo lo que hacía, absolutamente todo lo que hacía, lo hacía desde una perspectiva. Diga, la perspectiva de la luz. Había una claridad absoluta en Él al momento de comenzar a designar, al momento de comenzar a gobernar, de enseñorearse. Él se paseaba en el huerto. Dice, en el atardecer, en la frescura del día, salía el Espíritu de Dios, se paseaba por el huerto y el hombre tenía comunión con Él. Ahí habían conversaciones, ahí habían directrices, ahí habían instrucciones en esas conversaciones mientras ellos salían a pasear durante el frescor del día. Había un padre que estaba en espíritu, en forma de espíritu, porque la palabra dice que Dios es espíritu y nosotros no podemos dejar de entender esto porque también es de mucha relevancia para ti entender de que Dios es espíritu. Lo que pasa es que el espíritu de Dios es espíritu y Él se encarna en el Hijo, que es el que nosotros hemos contemplado y hemos visto su gloria. Por eso anunciamos, por eso decimos de aquel que hemos visto y hemos contemplado la gloria. Pero al Padre no le vio nadie jamás. No voy a entrar en lo que pasó con Moisés, pero las conversaciones, las directrices estaban ahí en el huerto. Y todo lo que el hombre recepcionaba, toda la percepción de ese hombre en la naturaleza no caída, yo estoy hablándole a usted de la naturaleza no caída, todo lo que él podía juzgar y hacer, lo hacía desde una perspectiva de luz, porque no había aún una manifestación de las tinieblas en ellos. Cuando viene la caída, ¿qué es lo que sucede? Diga conmigo, cambió la percepción. Yo estoy hablando lo mismo que hablaba el pastor, pero yo lo sigo enfocando por un costado. Porque lo que estamos haciendo es desmantelando la mentira. Diga que está a su lado, lo que estamos haciendo es desmantelar la mentira. Diga que está a su lado, toda tu vida
fue edificada o basada en una mentira. Y la mía también. La percepción cambió. ¿Qué fue lo que le dijo la lagartija al hombre? Porque ni siquiera es serpiente. La lagartija, ¿qué le dijo al hombre? He aquí, del árbol que Dios te dijo que no comieses, sí puedes comer. Porque ciertamente el día que tú comas, seréis como dioses y conocerás, alcanzarás sabiduría. ¿Cuántos saben y lo que hemos hablado en los mensajes anteriores? ¿Verdad? Le dijo, alcanzarán la sabiduría. Y ahí dice que la mujer vio que era bueno para los ojos, fue apetitoso para la carne y dice, wow, es bueno para la sabiduría. Y ahí se acuerda que hablamos en las reuniones pasadas que son las 3 esferas donde el hombre es atacado. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y si tú no entiendes que el ataque de Satanás, del diablo, como tú quieras decirle, es a tu vida en estas esferas, si tú no logras distinguir y discernir, porque lo único que tú puedes ver ahora, todo lo que tú aprecias, tú no lo aprecias desde la luz. Hello, aunque la luz está en nosotros. Hay vestigios todavía de tinieblas en nosotros. Y toda la percepción y todo lo que nosotros podamos entender, siempre lo vamos a hacer desde las tinieblas y no desde la luz. Porque solo en su luz podemos ver la luz. Nosotros tenemos que saber que aún en nosotros, aunque la luz llegó, porque Cristo es la luz. Diga que está a su lado, Cristo es la luz. No hay nada más en este mundo que te dé luz como Él la da. Es que Él es la verdadera luz. Todo lo demás es un reflejo de una falsedad y de una mentira. Y yo puedo ver cuántos creen las mentiras. Y las consecuencias de mucha gente hoy haber creído una mentira. Y es lo que estamos haciendo hoy. Desenmascarando la mentira. Entonces, todo lo que el hombre haga, siempre su enfoque, y yo le decía al Señor mientras oraba, mientras he venido estudiando y escudriñando este tema, ¿cuántas tinieblas hay en uno? Y también lo dice la Escritura, ya vamos a ir entrando en toda ella y todo lo que no alcancemos hoy lo terminamos el domingo. Porque cuando llega el momento de actuar y de hacer, ¿qué es lo que evidenciamos? ¿Que lo que hemos actuado, hecho, decidido, lo hemos hecho desde la luz? ¿O desde las tinieblas? ¿Por qué hemos experimentado consecuencias? ¿Por qué hemos tenido que vivir ciertas circunstancias? ¿Por qué las malas decisiones nos han pasado la cuenta? Cuando hemos actuado y hemos hecho cosas, ¿lo hicimos desde la luz? No. En realidad, casi el 70% de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos desde la perspectiva de la tiniebla, sino de la luz. Por eso que es un menester venir a sentarse a la mesa. Por eso que es un menester sentarnos alrededor de la palabra de Dios. Porque lo que está haciendo la palabra de Dios es revelarnos, es darnos luz a las tinieblas que somos nosotros. Le voy a comprobar esto con un texto bíblico antes de seguir entrando. Eso está en Efesios capítulo 5, del verso 8 en adelante.
A la cuenta de 3 yo le voy a pedir que lea conmigo. 1, 2 y 3. Siga, siga. Ese Filipenses, Byron, te mandaste el tremendo condoro. Estamos Efesios 5, 8. Digo, ¿qué estamos leyendo? Y usted lee sin darse cuenta que la escritura no es la correcta. ¿Se da cuenta de la falta de concentración? Efesios capítulo 5. Vamos a leer de nuevo el 8 porque quiero que tomen el concepto completo. Exacto, lo recibiste desde las tinieblas. Leamos, 1, 2, 3. Sigue, sigue, hasta el 14 creo que. Lo voy a volver a leer yo ahora y ponga mucha atención. Verso 8. Porque antes erais tinieblas, no una porción, tu ser, mi ser, éramos tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Diga conmigo, yo soy luz en el Señor. Fuera del Señor, sigo siendo tinieblas. ¿Se entiende? Es tan claro y sencillo como eso. Yo soy luz y tú eres luz en el Señor. Fuera de Él, somos tinieblas. Y estamos hablando del Dios, la necesidad del Dios encarnado. Eso tiene un abanico gigante. Vamos a tocar mucho, así como cuando empezamos a hablar de posición y postura. Esta vez vamos a meternos por lugares que si la iglesia queda con gente, gloria a Dios por eso. Porque estamos desenmascarando las obras de las tinieblas. Entonces, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Sigan. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que le agrada al Señor. ¿Qué es lo que te agrada, Señor? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Te agrada, Señor, lo que yo estoy haciendo? ¿Son mis obras una manifestación de la luz que hay en mí? ¿O las obras que yo manifiesto son a causa de las muchas tinieblas que hay en mí? Examinando qué es lo que le agrada al Señor. Sigamos. ¿Ahí había terminado? Ok. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Dígale que está a su lado, porque el que participa de las tinieblas no hay posibilidad alguna de dar fruto.
Diga, hay esterilidad en las tinieblas. Hay esterilidad en las tinieblas. ¿Y cómo nosotros podemos evidenciar que hemos podido gustar un poco de la luz? Porque cuando eras orgulloso, hoy ya no lo eres. Cuando había envidia en ti, hoy ya no lo eres tanto. Cuando eras amador de ti mismo y autosuficiente, hoy no lo eres tanto. ¿Sabes por qué? Porque la luz te ha alumbrado. La luz de Cristo ha llegado a tu vida y has podido ver un vislumbre de la bondad, de la justicia y la verdad que solamente es posible en Él. Pero aún siguen habiendo densas tinieblas. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Siga. Mira, hazme un rewind ahí. ¿Dónde es que decía ahí o más adelante? Dice que si no más bien reprenderlas, que no nos hagamos participantes. ¿Fue anterior? Vuelve atrás un poquitico, que me quedé en algo. Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. No, más adelante, Byron, más adelante. Aquí, la otra versión dice que no nos debemos hacer partícipes de la obra de las tinieblas, ¿verdad que sí? Sino más bien desenmascararlas. Hay otra versión que dice más bien reprenderlas. En otras palabras, si yo veo y yo entiendo que soy hija de la luz, soy hija de Dios, soy hija de la luz, yo he creído en el Señor y yo veo que lo que está en mi entorno o el que está a mi lado es participante o viceversa, otro lo ve de mí, que soy participante de las tinieblas, de la obra estéril de las tinieblas, yo no me puedo hacer participante de eso, sino más bien yo tengo que reprender eso, yo tengo que desenmascarar eso y decir eso no es de Dios, eso no es de la luz, eso no es de los hijos de Dios, porque toda obra oculta hay manifiesto detrás de ello. Toda obra oculta se está entretejiendo en aquello. Pero los que tienen mayor luz logran discernir las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Desenmascárenlas, repréndanlas y no se hagan participantes con ellas. Porque claramente la esterilidad es parte es el resultado de haber tinieblas. Y si yo me hago participante de esas tinieblas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Yo también comienzo a operar en mí las tinieblas que también están en mí. Y también comienzo a experimentar la esterilidad. Y cuando hablamos de esterilidad, sabemos de que no hay fruto de Dios. Fruto del Espíritu. El pastor hablaba la vez pasada cuáles son los frutos. Dijimos que era bondad, paz, justicia, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Dice, todas estas cosas, todos esos frutos no te dejarán caer jamás. Ninguno de esos frutos te dejarán caer jamás. Porque los frutos de la carne también son evidentes. ¿Cuáles son? Laxivia, lujuria, vanagloria, mentira, asesinato, envidia, orgullo. Porque la contención, todas aquellas cosas también son evidentes. Entonces nosotros no podemos decir, pero es que si yo estoy en la luz y he recibido luz, yo no puedo decir, es que yo no me he dado cuenta. Es que lo que pasa es que desde la luz tú puedes ver las cosas en la luz. ¿Están conmigo? Entonces cuando el hombre en el huerto cae, ¿verdad? Comienza a cambiar toda la percepción de ellos. La percepción de sí mismo. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba de que cuando ellos fueron puestos en ese lugar, tentados de la manera que fueron, nosotros también, y voy a decir esto entre paréntesis o entre comillas,
Recuerden que la manera de cómo fue tentado Adán y Eva, o Eva, tiene que ver con la misma tentación que también recibió Cristo Jesús en el monte. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos? Es necesario hacer mención de esto, porque siempre cuando Él se le presenta a Satanás a Jesús en el monte, mientras Él estaba en el espíritu y en ayuno, le dice: ¿tienes hambre? Han pasado 40 días, hello, no has comido nada, oye, no has bebido nada tampoco, estaban en el desierto. ¿Y qué viene Satanás y le dice? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué estaba atacando? Él estaba atacando el deseo de la carne. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y después le dice en una oportunidad, le dice: mira, ven, yo te voy a llevar al pináculo del monte. Ahí está, lo lleva al pináculo, a la punta, y le dice: mira, todos estos reinos me fueron entregados. Si postrado me adorares, yo te los entrego todos a ti. Y Jesús, ¿qué decía? Escrito está. ¿Qué vino a hacer Satanás en ese momento? Eso estaba atentando, estaba apuntando hacia la vanagloria del hombre. Pero Jesús, siendo 100% Dios, no cedió. Bajo ningún momento no podía ceder. Porque si Él cedía, todo esto se venía al piso. ¿Sabes por qué Él no cedió? Por causa tuya y por causa mía. Porque si Él hubiera cedido, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la vida de Dios. Gloria a Dios por el Hijo de Dios. Gloria a mi Cristo. Porque tú te hubieras quedado en tu orgullo, tú te hubieras quedado en tu envidia, tú te hubieras quedado en tu soberbia, tú te hubieras quedado en tu laxivia, tú te hubieras quedado en tu chismerío, tú hubieras quedado en tu lujuria, tú hubieras quedado con la perversión que hay en tu corazón y en tu mente, tú hubieras quedado en todo aquello que tú sabes que el Señor te rescató. Porque a lo buen chileno, para los que van a ver la señal y no entienden, pero aquí en Chile decimos, porque entre gitanos no nos podemos ver la suerte. No me diga a mí usted que usted no necesitaba de esta obra en la cruz. Porque si yo tengo pensamientos como los que tengo, usted también los tiene. Si yo tengo intentos en mi corazón como los que tengo, usted también los tiene. Porque dice la palabra, aquí en la tierra no había ninguno bueno. Solo Él. Así que, gloria a Dios por el Hijo de Dios. Diga, estamos desenmascarando las obras de las tinieblas. Entonces dijimos que la percepción de estos dos hombres en el huerto cambió. Satanás sabía que había un alma. Y que ahora el alma sería la guía del hombre. Si este hombre probaba del árbol del conocimiento del bien y el mal, sabía que ahora la guía de estos hombres sería otra. Ya no era la voz de Dios, sino que ahora iban a ser guiados por el conocimiento que adquirieron comiendo de ese árbol. Y entienda que lo que la lagartija le presentó fue una manzana, pero lo primero que él hizo fue una tentación, apuntó, le atacó en la identidad de ellos. Y esto inmediatamente ella accedió, porque entiendan, la palabra dice que Satanás es el padre de las mentiras. Dice que todo lo que él hace es mentira y que es un homicida desde el principio. Más adelante se lo menciona. Entonces, todo este evento, todo esto que sucede ahí, vino a cambiar por completo la vida de los hombres. ¿Está conmigo? La percepción de ellos cambia. Comenzaron a hacer cosas en Génesis capítulo 3 para los que apuntan el verso 7. Ahí dice de que lo primero que hicieron como resultado
de haber comido de aquello que Dios les dijo que no comiese? ¿El resultado cuál fue? Corrieron, se escondieron. Y con la voz que se familiarizaban, ya ahora le tenían miedo, porque habían quedado completamente expuestos. ¿En qué? En su maldad. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque eso es lo que hace la palabra y lo que ha hecho la palabra y lo que seguirá haciendo la palabra. Es desnudarnos por completo para mostrar aquellas cosas ocultas que hay en el hombre. ¿Y qué empezaron a hacer? Que empezaron a vivir de manera independiente. Quisieron empezar a vivir independientemente de Dios. Y eso es lo que ha hecho la religión hasta el día de hoy. Que nosotros podamos hacer cosas de manera independiente. Queremos acomodar a Dios a nuestra vida. Queremos decir, pero si Dios es amor, ¿qué tiene que esto suceda si Dios es amor? ¿De qué Dios me están hablando? Pero la Biblia dice y es clara que su palabra permanece para siempre. Ha sido siempre por los siglos de los siglos. No es que uno quiera cambiar lo que Dios dice. Lo que pasa es que tú estás tratando de acomodar a Dios desde las tinieblas. Pero Dios es luz. Y todo lo que ha dicho Él y ha declarado en su palabra es desde la luz. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando bien? ¿Me doy a entender? Quedaron completamente desnudos. Y comenzaron a querer vivir independientemente de Dios. Dile al que está a tu lado: no pretendas vivir tu vida independientemente de Dios. Dígale que está a su lado: es como el martillo. Querer trabajar sin el carpintero. Que crea el martillo que por sí solo sirve para algo. El martillo no sirve para nada por sí solo. Tú lo puedes ver y puedes ver que tiene una utilidad, pero ¿sabes cuándo es útil? Cuando lo tomas en tu mano. Así mismo nosotros no podemos vivir nuestra vida independientemente de Dios, porque por nosotros solo, por nuestra propia cuenta, no somos nada. Diga que está a su lado: no eres nada. No te creas el cuento, no eres nada. Teme a Dios en tu corazón y camina delante del Señor con temor, porque todo lo que tú eres se lo debes a Él, solamente a Él. Hello. This is good. This is wonderful. This is light. This is the real light. This is the real life. Esto es bueno. Ayer nos recordábamos con los pastores que cómo Dios ha venido, y esto venimos haciéndolo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Dios nos hizo entender el porqué, la necesidad de Él encarnarse. El Dios encarnado. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también dice en la Escritura en el Nuevo Testamento que Él vino ahora a tabernaculizar. Y Gálatas 2:20, que es la base bíblica, pónmela un prontito otra vez para recordar un poco lo que hemos venido hablando. Y esto estamos amarrando todo, ¿verdad? Porque es lo que vamos haciendo, amarrando toda una enseñanza. Gálatas 2:20 dice: con Cristo. Y aquí me hubiera gustado que pudiésemos tener un programa, porque es bueno, si usted lo va a escribir, usted tiene que resaltar algo que es relevante para esta enseñanza. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, y la vida que ahora vivo en la carne, hasta ahí, ese es el texto. Lo demás es bien, pero lo que ahora vivo en la carne, porque la Escritura dice en Efesios capítulo 1 que nosotros ya éramos. ¿Y éramos qué éramos? Nosotros éramos espíritus. La Escritura dice, Efesios capítulo 1, y aquellos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Yo no entiendo solamente que en este
plano terrenal. Yo vine a nacer del vientre de mi madre y es lo único que conozco. Yo no sé si yo estaba dentro antes de la fundación del mundo, solamente lo he aprendido por causa de la Escritura. Entonces yo entiendo que lo que yo ahora vivo es la carne, porque en algún momento fui espíritu, pero ahora estoy viviendo en la carne. Dios me ha dado la oportunidad de venir a vivir en la carne, a ti y a mí, porque nosotros ya éramos. Y usted va a encontrar Salmos y Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8, de que nosotros ya vivíamos antes. ¿Está conmigo? Entonces decimos, el hombre cayó cuando creyó la mentira. Esto fue mucho peor que caer en un engaño. Eva no solo confundió dos árboles o fue engañada al hablar con la serpiente. Algo mucho más significativo sucedió aquí. Y sabemos esto con certeza por la transformación que ocurrió de manera inmediata. En ese mismo instante, la percepción de Adán fue permanentemente desfigurada. ¿Sí o no? Fue deformado un diseño. Fue deformado un propósito. Fue deformado un hombre. ¿Está conmigo? Y creo yo de que todas las cosas, y yo he venido analizando y orando al Señor, hemos estado hablando con el pastor este tema ahí, en la soledad y en el escudriñar de la palabra. Desde que si nosotros hoy tenemos una mayor luz, vamos a poder hacer las cosas de mayor luz. Pero ¿qué hay de hace 2, 3 años atrás? ¿Qué hay de hace 10 años atrás? Muchas cosas de las que nosotros mismos enseñamos, las entregamos de alguna forma deformadas. Porque todavía no podemos nosotros comprender la magnitud de Dios. Todavía nosotros no podemos decir conocemos a Dios. Porque Dios es insondable, es inescrutable. Y no podemos ni siquiera decir o tomarnos la libertad de decir, no, yo conozco a Dios. Come on, tú no conoces a Dios, tú conoces una porción de Dios. Lo que estamos haciendo es conociendo, y esta revelación es algo progresivo. Por eso que es importante la palabra, por eso que es importante la palabra del Espíritu, por eso que es importante que podamos estar aquí. Porque lo que nosotros conocemos de Dios no se compara con lo que es Dios. Diga que está a su lado, así que ten cuidado con la luz que ya hay en ti. Anda según la luz que ya tienes. Porque de eso es que Dios te demandará. No sobre aquello que no ha sido revelado, no sobre aquello que tú todavía no conoces, pero aquello que conoces. Dígale que está a su lado, más te vale hacerlo. Y no se trata de amedrentar, no se trata de plasmar castigo, sino que de una verdad que te puede salvar la vida. ¿Cuál vida? ¿La física? Si ni siquiera entiendes el concepto de vida. Aún de eso podemos hablar, está extraordinario, otra vez. Si ni siquiera entiendes lo que es la vida. ¿No es la vida biológica? Es más, si nosotros fuésemos juzgados por la vida biológica, debiéramos decir que hoy día nosotros no hay una mayor diferencia entre animales y nosotros. Ni las plantas, ni los árboles, ni el mar, ni todo lo creado. Todo tiene una vida biológica. Y nosotros también. Estamos hablando de la vida que solamente Cristo puede dar. De esa vida no tienes idea, sino solo aquello que a Él mismo le ha placido darte y que está cada vez en incremento, en cada uno de nosotros. Yo misma no logro comprender de todo la vida, no logro entender. Hoy día escribía lo de Nicodemo. Cuando Nicodemo vino donde el Señor, ¿qué le dijo Nicodemo al Señor? Hello, perdón, y con esto termino, vamos a tener que seguir la otra. Hello, perdón, yo voy a parafrasear, ¿no? Voy ahí en la noche porque si los demás fariseos me ven, me meto en graves problemas. Así que me voy de oscurita, de noche, y yo, como yo sé a dónde está Jesús, me voy donde Jesús. Claro,
Así que me voy a ir calladito mientras no vean, y llega donde está Jesús ahí en lo oscuro, con una fogata. Acuérdense que no habían bombillos, no habían ampolletas. Una fogata, tal vez Jesús reunido con unos cuantos, y llega Nicodemo ahí calladito. Rabí, maestro. Sí, Nicodemo. Yo vengo ahora, yo vine ahora de noche, porque si los del concilio me ven, me cortan la cabeza. Así que vine ahora a ti de noche. Y Jesús le dice, yo sabía que tú venías. Te estaba esperando. Estoy parafraseando, ¿verdad? Maestro, ciertamente, lo que tú haces no lo hace cualquier hombre, a menos que Dios no esté con él. Esas fueron las palabras de Nicodemo, ¿verdad? Y de pronto le dice Nicodemo al Señor, ¿cuál fue? Le dice, eso está en Marcos capítulo, creo. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como que si le hubiera dicho, Nicodemo, yo sé que tienes preguntas sobre mí, acerca de mi Padre y acerca de su reino. Yo sé que estás aquí porque estás buscando algo real. Pero las cosas son como son y no hay nada que yo pueda hacer para ayudarte. Nicodemo, aunque me ves en esta vasija terrenal, funcionamos en diferentes dimensiones. Aunque me ves en esta vasija, funcionamos en diferentes ámbitos. ¿Está conmigo? Y de acuerdo, y tenemos vidas completamente opuestas. En este momento, parafraseando, no tenemos nada en común. La carne da a luz la carne. Y el espíritu da a luz espíritu. Yo soy de arriba y tú eres de abajo. Para ver y entender la respuesta a tu pregunta, debes estar en el mismo terreno en el cual estoy yo. Tienes que recibir mi vida, tienes que nacer de nuevo. Porque a menos que la vida de Dios no esté en ti, nunca podrás comprender del todo la grandeza, el propósito, el plan eterno de Dios para tu vida. Póngase de pie, por favor.